Ya, vamos a partir de todas formas porque a ver, solo los teníamos. Muy bien. Bueno, se supone que no deberían haber problemas con el mail y cosas así para que las personas entren a la clase, pero de todas formas le mandé el link a su profe jefe. En caso de que ustedes tengan un grupo de curso, también sería bueno que aprovecharan de avisar a los compañeros, sobre todo a los que están Z, que tenemos que empezar. Entonces vamos a empezar el tiro. Ya. Viendo la presentación, ¿cierto? Sí, gracias. Ya. La clase pasada habíamos hablado sobre el libro, sobre ciertos procesos relacionados con su historia, con los cambios que ha tenido, eh, con los cambios que relacionados al contexto han cambiado, ya sea el libro o la manera en la cual se hace el libro, y por tanto lo terminan cambiando como objeto. Habíamos visto cómo en tiempos muy antiguos estaban los trabajos de los escribas y los copistas, ¿cierto? Los libros se hacían a mano, eran muy grandes, difíciles de hacer, tomaba muchísimo tiempo. Y uno de los cambios importantes que había ocurrido en cuanto a la profesión de los copistas era que yo le había contado que esta profesión o esta labor de copiar libros, sobre todo sobre religión y filosofía, se había trasladado a los monasterios. Ya, por lo tanto, eran los sacerdotes, los frailes, los encargados de hacer esto. Y eso fue cambiando este proceso. Pero luego teníamos otro ejemplo donde había nuevas tecnologías que se podían usar para, para fabricar libros. Una de ellas era el libro tipográfico, es decir, donde se ocupan tipos. Recuerden que los tipos eran estas unidades, algunas de cerámica, otras de madera, luego terminaron siendo de metal. Y en cada una de estas unidades hay una letra o hay una palabra que yo puedo ir cambiando entre ellos. Luego vimos este proceso de adaptación que realizó Gutenberg a una prensa de madera que estaba pensada para, para moler, para aplastar uvas, ya está relacionado con la preparación del vino, ¿cierto? Y él la cambia, toma los avances anteriores, adapta un objeto y transforma la producción del libro, siendo el libro más importante o significativo de este periodo la Biblia de Gutenberg, ¿ya? Fue como el primer libro que él produjo.
Vimos algunos ejemplos sobre avances en la imprenta mecánica, ¿cierto? Estamos hablando ya por ahí por el 1800, todos los procesos de revolución industrial, y finalmente el libro en la actualidad, en donde ya el objeto mismo puede o no estar, ¿ya? Eh, el libro básicamente existe en un formato digital, en código binario, ¿ya? Puede ser compartido por quien sea. eh, Se puede cobrar por él, ya a veces con los audiolibros, los libros digitales, pero también puede ser totalmente gratuito. Teníamos al principio los libros de los copistas que eran bastante caros, ya, por todo el proceso que había detrás de preparación del objeto. Y hoy en día, aunque todavía hay libros, todavía se sigue comprando libros, son muy importantes. También están sus versiones digitales que nos permiten adquirirlo de manera totalmente gratuita y muy, muy rápido también. Esa es otra característica importante. La actividad que nosotros vamos a hacer hoy día, y ojalá que vayamos siempre realizando todos estos procesos en clase, cosa que ustedes no se lleven tarea para sus casas. No es raro decir que se lleven tarea para sus casas porque están en sus casas, pero que me interesa que no se vayan acumulando un montón de tareas, ¿ya? De repente van a tener algunas tareas que asignar a su hora sincrónica, pero la mayoría de los trabajos, la gracia es que lo hagamos en clase. Y lo que vamos a hacer ahora, por lo menos es comenzar con una actividad que no es tan diferente de lo que yo le hablé la clase pasada. Es decir, vamos a tomar un objeto tecnológico, vamos a ir viendo los cambios que se han dado en su historia, su evolución, y vamos a ver cómo el contexto, es el contexto social, político, pero también tecnológico, los diferentes avances que han surgido, tienen algún tipo de influencia en ese objeto. Para que se entienda mejor, para que el libro se adaptara al mundo digital, primero tuvo que haberse creado, ¿cierto? Las computadoras, el Internet, los formatos en los cuales es posible guardar un libro en digital, pero también las pantallas, porque si no, yo no puedo ver el libro, ¿cierto? Es decir, el libro digital no simplemente apareció de la nada, sino que hay todo un contexto social, pero también un contexto tecnológico que lo hace posible. De otra forma, no existiría. ¿Okay? Entonces, como les digo, lo que vamos a hacer en esta clase, pueden trabajar en grupo, por si acaso, es seleccionar un objeto tecnológico y van a investigar sobre su evolución, ¿ya? Contexto histórico en el que se creó, la necesidad de la videorespuesta. Toda esta información es muy fácil de buscar, pero lo que a nosotros nos interesa es tomar esta información, que como yo les digo, es muy fácil de encontrar, ya está en cualquier lado, Wikipedia es como lo más obvio, ¿cierto? Y vamos a responder algunas preguntas, son 7 preguntas, relacionadas con la evolución de este objeto, ¿ya? Sobre todo nos interesa saber si han habido reparaciones, adaptaciones o mejoras en la evolución del objeto. O sea, lo primero es, la primera pregunta, ¿a qué necesidad daba solución el objeto tecnológico? ¿Ya? ¿Cuál era digamos, función principal de este objeto cuando se creó? O mejor dicho, en vez de función, ¿a qué necesidad? El libro, por ejemplo, surgió de la necesidad de almacenar conocimiento y transmitirlo a otros. Esa era la necesidad del libro. Luego cumplió otros
cumplió otras funciones también, ¿cierto? No estaba pensado para entretener a la gente, pero yo puedo leer un libro así muy, muy chistoso, o un libro de aventura, un libro de suspenso, ¿cierto? Entonces, primero, ¿a qué necesidad daba solución ese objeto? Un segundo, para aceptar a su compañero, a Carla. Luego, ¿en qué año, fecha o momento histórico tuvo su origen y qué lo permitió? ¿A qué nos referimos con esto? A el momento histórico en el que se creó. Como ven, aquí tienen la opción de año, fecha o momento histórico, porque a veces no tenemos la fecha exacta de la creación de un objeto, ¿ya? Yo no les podría decir en qué año se creó el libro, sería prácticamente imposible, pero uno sabe más o menos en qué momento histórico comienzan a surgir este tipo de objetos. Y luego, ¿qué lo permitió? ¿Qué tipo de contexto, ya sea político, social o incluso tecnológico, hizo posible que se creara este objeto? Como yo les decía, en cuanto al libro digital. ¿Cómo existiría el libro digital si no existiera internet o con las computadoras o formatos en los cuales es posible guardar un libro digamos, un formato digital, ¿cierto? Solamente porque eso existe es posible tener este avance tecnológico. Pregunta número 3. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Qué factores generaron esa evolución? Es decir, ¿cómo fue cambiando en el tiempo? ¿Y qué factores hicieron posible que se dieran esos cambios? La pregunta número 4. ¿Qué función cumple hoy y si todavía es útil? ¿Por qué no me interesa esto? Porque las funciones del objeto original no necesariamente son las mismas de su versión actual, ¿ya? ¿Ha cambiado? Bueno, esa es una pregunta, ¿sí o no? Y si es que el objeto ha cambiado, ¿en qué cambió? ¿Cambió en su diseño, en su material, en su función o en otra cosa? ¿Y por qué? ¿Por qué necesito cambiar? Obviamente, si el objeto no ha cambiado, no podemos responder a estas preguntas. Y la última pregunta es, si ya no es útil, ¿por qué objeto fue reemplazado? Obviamente, si el objeto aún es útil, tampoco podemos responder a esta pregunta, ¿ya? Entonces, ustedes en grupo pueden hacerlo individual también. En grupo, bueno, pueden usar el chat de Teams o pueden ocupar WhatsApp o qué sé yo, cualquier otro medio que tengan a la mano para ponerse de acuerdo con sus compañeros, elegir un objeto tecnológico, buscar información sobre su historia, sobre su evolución y responder a las preguntas. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda con el trabajo, con alguna de las preguntas? No entendí muy bien qué tiene que hacer. ¿No? ¿Los demás se entendió? Sí, sí. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar unos 10 minutos. Suena como harto, créanme que no lo es. Les voy a dar 10 minutos para que por lo menos eh, vayamos avanzando con algunas de estas preguntas y luego vamos a compartir las respuestas con el resto del curso y luego vamos a tener otro espacio de tiempo para que sigan trabajando y luego vamos una vez más a compartir las respuestas. La gracia de que nosotros podamos hacer esto y que nos ahorremos trabajo para las horas sincrónicas es que la clase funcione. Y eso depende de ustedes. O depende de mí también. Pero depende de que ustedes trabajen. ¿Ya? O si no trabajan, ellos tengo que mandar tareas y todas esas cuestiones fome. Entonces, desde ahora tienen 10 minutos para ir avanzando en este trabajo. ¿Ya?
Yo me voy a silenciar para que no se cuele ningún ruido, no los moleste. Y en 10 minutos vamos a compartir lo que lleven con el resto del curso y lo vamos a ir comentando. ¿Ya? Cualquier cosa, pueden escribir por el chat o pueden activar el micrófono y hacer cualquier pregunta. Ya, porque yo voy a estar atento a cualquier cosa que ustedes necesiten. Así que eso, chicos, pongámonos a trabajar ahora.
Ya chicos, ¿cómo van con el trabajo? ¿O se quedaron dormidos? ¿Pueden compartir alguna de las respuestas que tienen? Ya. Perdón, no escuché cuál era el objeto. Ah, ya, ok. ¿Y la necesidad era? Ya. ¿Qué piensan de la respuesta de la compañera en cuanto a la necesidad relacionada con el celular? Que, que es verdad, si lo pasa. ¿Pero se creó necesariamente para eso? Ah, ya, hay diferentes, ¿cierto? Claro. Eh, en sí la necesidad que está relacionada con el celular tiene que ver con comunicarse telefónicamente, pero desde cualquier lugar, ¿ya? Nosotros, o sea, ya teníamos y seguimos teniendo un objeto tecnológico que nos permite comunicarnos de manera directa, telefónicamente, sería el teléfono fijo. Lo que viene a hacer el celular es a solventar esta o satisfacer esta necesidad de poder hacer lo mismo, pero desde cualquier lugar, no estar atado al teléfono fijo, ¿ya? ¿Alguien más tiene otras respuestas? ¿Otro objeto que nos pueda hablar sobre él? No se peleen. ¿El auto puede ser? Ya, ¿cuál es la necesidad de la que está? ¿Cuál es la necesidad que, digamos, soluciona el auto? De transportarse a un lugar a otro, más rápido. Exacto, transportarse de un lugar a otro mucho más rápido. ¿Ven? Sí, es súper fácil. Por lo menos esa primera pregunta, ¿cierto? Los demás, ¿qué objetos tecnológicos eligieron? También pueden responder por el chat por si acaso. O no han hecho nada. Tienen que ir avanzando por chiquillos. ¿Alguien, alguien más que pueda compartir sus respuestas?
Chicos, se tienen que poner las pilas ya. Es temprano. Em, pero tienen que trabajar, sí o sí. La gracia es dejar esto hoy bien, que no se lleven más trabajo para la casa. Les voy a dar unos 7 minutos más para que avancen con las demás preguntas y luego de eso eh, tenemos que compartir la respuesta. ¿Ya? Esa es la forma en la que sabemos que estamos trabajando. Así que desde ahora tienen 7 minutos más y avancen todo lo que puedan. Ojalá dejarlo listo. ¿Ya? Así que a trabajar. Y si no entienden alguna pregunta, consúltenme. Para el compañero que se unió hace poco, estamos haciendo este trabajo relacionado con un objeto tecnológico. Investigamos sobre su historia, sobre su evolución y luego tratamos de responder a las preguntas que están acá, que son 7. Y lo que nos interesa es cómo va cambiando ese objeto en el tiempo, pero también cuáles son los factores que hacen posible que se dé ese cambio. ¿Ya? Son palabras generales. Y ahora, en unos 5 minutos más, vamos a revisar los avances.
Para la compañera que entró recién, estamos haciendo un trabajo de investigación donde elegimos un objeto tecnológico e investigamos sobre su evolución a lo largo de la historia y cuáles son los factores que hacen posible esos cambios evolutivos. Entonces, necesitamos buscar esa información y tratar de ir avanzando con las preguntas que están ahora en pantalla, que son 7 preguntas. En unos minutos más vamos a ver lo que hayan respondido los compañeros y ahí con las personas que entraron un poco más tarde, que tal vez no van a alcanzar a avanzar mucho, por último van a tener una mejor idea de cómo hacer el trabajo, ¿ya? Pero de todas formas intenten hacerlo. Todavía nos queda bastante tiempo. Ya jóvenes, ¿cómo van? Sí, podría compartirlo su trabajo. Sí,
Ya. Las respuestas en general están bien. Sí, 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 si se fijan, falta como esa, por ejemplo, en la pregunta 2 y en la 3 falta como esa otra parte de la pregunta. Por ejemplo, en la pregunta 3 dice cómo fue su evolución, y ahí la compañera respondió, ¿ya? Pero no la otra que dice, ¿qué factores generaron esa evolución? Entonces, el celular, ya, fue cambiando en el tiempo, desde su origen. Eh, ¿Pero por qué fue cambiando? ¿Qué nuevas necesidades o qué nuevas tecnologías qué avances o qué necesidades motivaron esos cambios? ¿Se les ocurre? ¿No? Por ejemplo, los primeros celulares eran súper grandes, así eran unos verdaderos ladrillos. Entonces, ¿cuál es la gracia de que yo me voy a comunicar desde cualquier lugar bueno, no cualquier lugar del mundo, pero de casi cualquier lugar, si tengo que andar cargando un objeto que pesa, no me acuerdo cuánto pesaba, pero era bastante pesado esa cuestión. Era un ladrillo con antena. Entonces ahí hay un problema, hay una necesidad, que le saquemos más partido a esa característica del objeto, pero al ser tan grande, al ser tan pesado, eh, se limita su función. Entonces, una de las cosas que promovieron el cambio de tamaño en los celulares es también la necesidad de poder portarlos a diferentes lugares. Em, También los cambios tecnológicos. Por ejemplo, cada vez podemos guardar más información en em, chips más pequeños, ¿cierto? Al ser esto de esta manera, también podemos crear objetos tecnológicos que sean mucho más pequeños, ¿ya? Eh, Guardar información, muchísima más información en dispositivos de menor tamaño y también programar dispositivos con eh, chips más pequeños. Recuerden que una de las características de la tecnología, bueno, de todo lo que tenga que ver con el tema digital, es que cada vez se hacen más pequeños, más fáciles de llegar. Los primeros computadores tenían el tamaño de una habitación, eran súper grandes, por lo tanto también eran muy poco prácticos. Y ahora un notebook, ¿cuánto pesa? Hay unos que pesan menos de 5 kilos, mucho menos, ¿ya? Entonces tenemos que poner ojo a esos cambios y también a, a cómo el contexto hace posible ese tipo de cambios, cómo lo hace posibles.
¿Alguien más que pueda compartir las respuestas con la información que encontró? Primero, obviamente, nos tiene que decir cuál es el objeto, etcétera. ¿Del auto? Yo eso del auto. ¿Ya? La necesidad ya la dije, pues. La del... Lo que... La, en el año que... Fecha que fue creada fue en 1860. Ok. ¿Qué permitió que eso fuese así? La segunda parte de la pregunta, ¿cierto? Ahí se vuelve un poco más difícil. Miren, no es tan difícil buscar información sobre algo y luego responder preguntas así. Entonces, yo eh, sé muy poco sobre la historia de los automóviles. Entonces me fui a Wikipedia, ¿cierto? Hay todo un artículo que dice historia de los automóviles. Y si uno va revisando ese artículo, bueno, está un artículo del automóvil y un artículo de la historia del automóvil. Y si uno lo revisa en detalle, algunas de las primeras cosas que aparecen son como la antesala a crear un automóvil. Entonces, las primeras cosas que menciona son, por ejemplo, los automóviles a vapor, ¿ya? Eh, que son como del año de fines de 1800, y habla sobre algo que se llama motor de vapor, como un motor de combustión externa. O también están los motores de combustión interna. Ya, entonces uno puede intuir de que estos tipos de motores son una de las cosas que fueron necesarias para crear un auto, ¿ya? Es decir, ¿qué es un auto sin un motor? Una carreta. Faltan los caballos y los bueyes nomás. No sé si se ven, una de las gracias de este trabajo es que ustedes también sean como más activos como eh, investigadores o personas que saben buscar y manipular la información que encuentran, ¿cierto? Si no, copiamos y pegamos, ¿no? Entonces ya, ahí está, por ejemplo, una de las cosas que hizo posible que se originara un automóvil, el avance en la tecnología de motores, ¿cierto? Uno podría decir los motores de combustión interna o combustión externa, ¿cierto? Eh,
este trabajo yo se los voy a enviar, va a estar en la carpeta perdón, va a estar en la carpeta del ramo, bueno, del grupo. Si se dan cuenta, tenemos un grupo de tecnología para séptimo A. Entonces va a estar en un PDF con todas las preguntas. Este no es como un trabajo de nota o algo así, pero es un trabajo que ustedes tienen que tener listo para la próxima clase. ¿Por qué? Porque en base a este trabajo, la información que tengamos, vamos a poder seguir avanzando con el siguiente trabajo. Si no, eh, ahí sí que se les va a hacer muy pesado. Entonces, ¿qué consejo les daría yo? Que pongan mucha atención a las preguntas, porque las preguntas les dice exactamente qué información buscar. Eh, y en ese sentido es como un conocimiento transversal a todos los ramos. Eh, en historia, en matemática, en lenguaje, en todos les va a pasar lo mismo. Aunque uno no se da cuenta, en las mismas preguntas se indica todo lo que uno tiene que hacer para responderlas. Por eso, bueno, ahora está en digital esto, pero es un muy buen consejo. Cuando uno tiene una pregunta, destaque o subraye como la parte más importante de la pregunta, la que te dice exactamente qué hacer. Por eso, yo acá en las preguntas y las instrucciones a veces les destaco palabras con negrita, que son como lo más importante. ¿Ya? Y lo otro, antes de que terminemos, es que ya, pues tenemos que ponernos las pilas. Yo sé que es temprano, pero es para todos igual, para mí también. Y si hacemos funcionar la clase, les decía, nos llevamos menos trabajo. Así que el próximo martes ya tenemos que ponernos las pilas. ¿Alguien tiene alguna duda con este trabajo? Debería estar hoy día, por si acaso. No, profesor. ¿No? ¿Alguien tiene alguna consulta? Quizá no entendió alguna de las preguntas, qué sé yo. Ok. De todas formas me pueden escribir, ¿ya? En caso de que tengan alguna consulta. Entonces, como les decía, hoy en la tarde debería estar esto en la carpeta del curso, un PDF. Si no, voy a tratar de revisar el tema de las actividades para que a ustedes les llegue una actividad, ¿no es cierto? Aparezca en esa campanita que está ahí a la izquierda de arriba. Am, para que tratemos también de implementar ese método de trabajo, porque creo que, o espero que sea más efectivo. Y ese trabajo es necesario para la realización de la próxima clase, ¿ya? Por lo tanto, recomiendo que se pongan al día. Otra cosa, los trabajos anteriores que no hayan enviado todavía se pueden enviar, pero tienen un descuento correspondiente a que el trabajo se entregó atrasado, ¿cierto? Así que eso, chiquillos. Tratemos de hacer que esto funcione para todos y todas. Y tratamos de sacarle el jugo a la clase, ¿ya? Eso. Eh, eso. Estamos prácticamente en la hora. Yo ya pasé la lista. Recuerden que esto tiene que estar listo para la próxima clase.
sin falta. Y nos vemos el próximo martes. Estamos justo en la hora, de hecho. Que estén muy bien, cuídense mucho y que tengan una buena semana. Chao, Nos vemos. profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.